Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Antes de comenzar, quisiera invitarte a orar por este servidor, quien tendrá el próximo mes una temática a través de la plataforma de YouTube con miras a compartir el Evangelio. La he titulado Vuelve a Vivir y está planeada para que genere esperanza en medio de situaciones críticas. Cuento con tus oraciones y si crees que puede ser de bendición para alguien que conozcas, voy a publicar en su momento los enlaces de cada noche para que los puedas compartir. Entrando en materia, la lección de esta semana supone una continuación de la que tuvimos la semana pasada, ya que seguimos aprendiendo lecciones del Maestro de los Maestros, nuestro Señor Jesucristo. Como es sabido, una temática sobre la educación no puede pasar por alto a aquel que vino a ilustrar un planeta sobre el tema más importante del universo, el carácter de Dios. De otro lado, el ser humano requería ser enseñado en la única materia capaz de cambiarlo de rumbo, la salvación. Quisieras analizar una propuesta para conducir este sábado la lección, de tal manera que resaltemos las enseñanzas de aquel que es todo sabiduría? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. No puedo dejar pasar la oportunidad de animarte a revisar en tu folleto de maestros el material auxiliar que el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General produce en la sección El Sábado Enseñaré. La reseña, el comentario y la aplicación a la vida ponen un marco extraordinario para que podamos explotar en nuestras respectivas clases. Esta semana están entre las páginas 71 a las 74. Aquellos que puedan adquirir además el libro que comenta la lección recibirán una ayuda extra. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Este es el primer segmento y como tal nos permite atrapar el interés de nuestros estudiantes. Como el tiempo del repaso en las iglesias es corto, he elegido el método más rápido para lograr entusiasmar a nuestra clase, haciéndoles una pregunta. Esta debe estimular la mente y ayudarla a contemplar las ventajas que dará participar de la lección. Algo que quiero resaltar es que no tiene que ser la misma pregunta que yo propongo. Lo importante es que logre motivar a tus alumnos. Sin embargo, aquí tienes mi propuesta. Dile a tu clase algo así. ¿Cuál creen ustedes que sería la lección que Cristo más enfatizaría de toda su enseñanza? Pues esa es la base de nuestro repaso de hoy. Y con esto pasa a la siguiente sección. Segundo segmento, explora. 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. La segunda parte de nuestro repaso es la que más tiempo va a demandarte y de la que tienes que cuidarte más para no extenderte más de lo necesario. En ella se establece la base conceptual que será de mucha utilidad para los otros segmentos del estudio con la clase. La clave aquí es escoger esos 3 puntos que le ayudarían mucho a tus alumnos a asemejar su carácter al de nuestro modelo, el Señor Jesús. Como lo estudiado durante la semana ofrece un amplio espectro de posibilidades, toma mi propuesta solo como un ejemplo y déjate guiar por el Espíritu Santo para escoger los aspectos más edificadores. El primer punto que yo resaltaría lo he llamado la lección de la búsqueda. Buscar es una de las cosas que tenemos instaladas dentro de nuestra naturaleza humana. Todos buscamos algo y adquirimos conocimiento para alcanzarlo. Por eso existen las escuelas, los colegios y las universidades.
No obstante, la búsqueda del conocimiento no es lo mismo que la búsqueda de la sabiduría, aunque muchos confundan los términos. Por ejemplo, si lees 1 Corintios capítulo 3 versículo 18, podrás sentir la tensión. El texto dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué se debe entender por ser sabio en este siglo? ¿Por qué hay que volverse ignorante para ser verdaderamente sabio? ¿Cuál es la sabiduría verdadera que debemos buscar? Pregúntale esto a tu clase y anima la participación. Si lo ves necesario, clarifica que para comprender por qué este texto señala que hacerse sabio en este siglo es un autoengaño, debemos definir la palabra traducida como siglo. En griego, el término es aion y denota una edad, una era, una corriente o una tendencia. Es decir, la tendencia mundanal. Lo que nos lleva a concluir que ser sabio en este siglo se refiere a ser tenido por sabio de acuerdo con la tendencia o la concepción que establece la época actual, o como lo traduce la versión Dios habla hoy, según la sabiduría de este mundo. Pablo dice que es mejor hacerse ignorante, según los parámetros mundanales, para ser verdaderamente sabio. Al adquirir la sabiduría según Dios, y esa radica en conocerlo a Él, entender que así como el ser humano busca algo, Dios también tiene una búsqueda. Cuando leemos el relato de la caída en Génesis 3, vemos a Dios buscando al hombre al preguntar: ¿dónde estás tú? La verdadera sabiduría, la que es según Dios y que se tiene como ignorancia por este mundo, es entender que nuestro Creador desea redimirnos y por eso envió a su Hijo unigénito a buscarnos y lo constituyó el segundo Adán que quiere revertir lo que el mal originó. Invita a tu clase a leer Romanos 5, 18 y 19 y luego pregúntale a tus alumnos qué significa para ellos que el Señor Jesús sea el segundo Adán. El texto dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Remarca que el Señor tomó el lugar de Adán como nuestro representante y venció donde aquel había fallado, dándonos acceso a la salvación. Esta es la lección más maravillosa que nosotros los seres humanos podemos tener, que Dios está buscando nuestra raza y no hay mayor sabiduría que entender esto. Pero pasemos al punto siguiente, la lección de la persistencia. Cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, es decir, cuando el Señor Jesús se encarnó y nos dejó ver en su carácter, el carácter de Dios, muchas fueron las enseñanzas que, como el maestro más grande que haya visto este mundo, Él nos dejara. La lección escogió algunas para remarcarlas. Yo elegí en las que estuvimos mirando esta semana, en primer lugar, un episodio registrado en Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Lee la historia y pregúntale a tu clase: ¿qué le enseñó Jesús a la mujer cananea, a sus discípulos y a nosotros? Sin duda escucharás muchas opiniones y la mayoría de ellas serán extraordinariamente edificadoras. Si te resulta útil, permíteme compartir algunas lecciones que yo percibí. En primer lugar, la mujer aprendió que aunque las evidencias parezcan indicar que el Señor no se interesa por nuestro caso o que no nos tiene entre sus favorecidos, la realidad es que a Él lo conmueven nuestras necesidades. No podemos dejarnos llevar
por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que las Escrituras nos revelan del carácter amoroso de Dios. Aun si nos parecen que las puertas se nos estén cerrando y que nuestra situación es desesperada, podemos confiar en Dios, ya que aunque Él no siempre nos dará lo que queremos, siempre proveerá lo que necesitamos si perseveramos. Así que esta es una lección de persistencia. En segunda instancia, los discípulos aprendieron que sus suposiciones sobre Dios estaban equivocadas, que la fe no le pertenece a un grupo y que aunque las apariencias muestren desfiguradamente el carácter del Todopoderoso, la verdad es que el Señor honra la confianza depositada en Él, que sus bendiciones no se limitan a unos cuantos privilegiados, sino que el que se acerca persistentemente a su presencia no será jamás defraudado. Nosotros también tenemos lecciones que aprender en cuanto a la forma de enseñar a otros. La mejor manera es de ir de lo que conocen o creen conocer a lo que necesitan saber. Muchas veces se requiere tiempo para que otros entiendan las verdades del reino de Dios y del carácter de amor de nuestro Señor. Pero si aprovechamos un buen momento para enseñarlas, quedarán fijas en la mente de ellos para siempre. Pasemos al tercer punto, la lección de la visión. Como tácitamente lo he venido diciendo, muchas veces lo que vemos en el mundo material no corresponde con lo que sucede en el campo espiritual. Nuestros sentidos reciben información que nuestro cerebro interpreta y muchas veces esa interpretación es errónea. Lo más sorprendente es encontrar individuos que puedan ver claramente el mundo y las realidades espirituales. Y nosotros tal vez los tengamos por ciegos intelectuales, gente sin la debida educación. Lee con tu clase la historia del ciego Bartimeo, que está en Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Y pregunta, ¿qué lecciones se desprenden en cuanto a quién ve y quién está ciego? Como podrás verificar cuando leas la lección del jueves, el contexto de esta escena viene del capítulo 8, donde a pesar de que el Señor alimentó 4,000 personas con tan solo 7 panes, la gente quería ver una señal de que Jesús es el Mesías. También se nos narra que minutos después de que Pedro declaró que Jesús era el Cristo, recibió una fuerte amonestación por querer impedir que el Señor cumpliera su muerte expiatoria. En otras palabras, los que estaban viendo las evidencias, aún así, no entendían las realidades espirituales. Su visión de lo eterno estaba cegada. Sin embargo, del otro lado del escenario, un ciego muy conocido en Jericó gritaba a todo pulmón que el maestro de Nazaret era en realidad Jesús, el Hijo de David, el Mesías, y confiaba en que tendría misericordia de él. El hombre no solo pudo ver nuevamente cuando el Señor lo sanó, sino que mostró que aún antes de eso, su visión espiritual era más precisa que la que tenían aquellos que estaban viendo las pruebas que a todo momento Cristo mostraba. De esto me conmueve el hecho de que la percepción espiritual no depende de las evidencias, sino de la fe. Por lo tanto, no vemos por lo que nuestros ojos nos muestran, sino por lo que nuestro corazón cree. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora vamos a tomar todo lo repasado y a aplicarlo a situaciones hipotéticas como si estuviéramos aprendiendo a volar, pero practicando en un simulador de vuelo. Plantea los siguientes escenarios e invita a la clase a resolverlos. Número 1. ¿Por qué es más importante resaltar cuando hablamos de la caída de Adán y Eva que Dios vino a buscarlos en lugar del hecho de que ellos se escondieron de su presencia?
Número 2. Si una persona muy cercana a ti está pasando por circunstancias espiritualmente desafiantes, ¿cómo lo animarías a persistir en su fe? Y finalmente, ¿por qué crees que en ocasiones las personas con menos conocimiento teológico pueden tener más fe que los grandes eruditos bíblicos? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Terminemos nuestro repaso dejando una tarea a la clase de manera seria para que la realicen durante la semana. Invítalos a que visiten a una persona que esté pasando por una circunstancia difícil y le animen a persistir en su fe a pesar de que las circunstancias no le favorezcan. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Las enseñanzas del Señor enfatizan que a pesar de habernos apartado de Dios, Él nos busca. Que aunque no veamos circunstancias favorables, persistamos. Y que avancemos por fe y no por vista. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Si alguien te pregunta ¿cómo estás?, puedes decirle creciendo y compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.